bienvenidos a nuestro podcast de Hablemos de Economía Circular. Estoy muy agradecido con nuestra invitada. Ahorita voy a dar más de sus datos, pero creo que es una persona que le apasiona este tema. Ya ustedes la van a escuchar de economía circular. Es una persona que admiro porque, aparte de la pasión con la que comparte la información, en verdad ha sido de las pioneras de hacer que estos temas se conozcan, se difundan y sobre todo se apliquen. Entonces, bienvenida Daniela, muchas gracias por sumarte a este esfuerzo, a esta sinergia. Y recuerdo cuando nos conocimos hace ya un tiempo, donde tú estabas haciendo un estudio en específico de temas de residuos electrónicos obsoletos, que por ahí nos empezamos a conocer, empezamos a conversar y ahí hemos ido colaborando y platicando, y pues qué mejor que hoy nos acompañes aquí en hacer este esfuerzo en conjunto. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Muchísimas gracias por esta entrevista. Te comento un poquito. Bueno, yo ya hace un poquito menos de un año finalicé mi doctorado en Ingeniería y Economía Circular, justamente en el TEC de Monterrey. También realicé una maestría en Desarrollo Sostenible en la misma escuela. Y bueno, he pasado ya trabajando como consultora a nivel regional en temas de economía circular, realizando distintos diagnósticos y evaluaciones de circularidad en lo que son en diferentes empresas, diferentes industrias, particularmente justo en industrias de equipos eléctricos y electrónicos. Ahora también ya estoy en empresas de consumo masivo, alimentación, en mineras también tuve la oportunidad. Y bueno, ahora en este 2020 empecé el año con la idea de capacitar a 2,000 consumidores a nivel regional. Bueno, han aparecido consumidores. Justo la semana anterior di una capacitación en Finlandia, y hace un mes, como son las redes sociales, capacité también a un grupo de expertos en África. Entonces, hasta el momento ya voy capacitando a 600 consumidores en tema de lo que es economía circular, y he tratado de aterrizarlo a lo que es el hogar, a lo que es en casa, justamente en el tema ahora de que estamos en cuarentena. Aquí soy de Ecuador, y bueno, me quedé justo ya en mi país, atrapada, entre comillas, por la cuarentena. Ya vamos a cumplir 2 meses en cuarentena, pero han salido muchísimas oportunidades de temas de sostenibilidad y de economía circular, tanto en mi país como en países de la región. Se ha visualizado un gran impacto. Hemos podido ver a nivel ambiental cómo incluso la capa de ozono se ha ido cerrando, como ya los animales han aparecido en sitios que nunca nos habríamos imaginado, ¿no? Entonces, nosotros mismos hemos podido ver el gran impacto de la sostenibilidad, de hacer las cosas de manera correcta y equilibrada en lo que es medio ambiente, en lo que es sociedad y obviamente en la parte de economía. Entonces, estoy en eso, y muchísimas gracias nuevamente, Álvaro. Un gusto estar aquí en esta entrevista. Pues yo te diría que la gente que nos escucha y que nos ve está muy interesada en entender qué es la economía circular, porque se habla y se habla, y que la nueva economía y que ahora circular. Pero yo veía por ahí un post que tú hacías en tus redes sociales, que yo también estoy de acuerdo y también lo he dicho, es algo de sentido común. O sea, es algo que desde hace mucho tiempo, a lo mejor no se llamaba economía circular, pero en otras épocas ya se hacía, y fue disminuyendo ese uso de esa buena práctica por irnos al tema consumista o al tema capitalista. Pero es como, regresemos a las bases, ¿no? Empecemos a trabajar desde ahí. Entonces, creo que en el sentido de lo que tú sabes y de lo que nos vas a compartir, va a ayudar primero a que mucha gente tenga información de primera mano de personas como tú, que le han estudiado, le han investigado, han buscado el estado del arte en estos temas.
que tienen experiencias internacionales de qué está sucediendo, cómo se está implementando más allá de la teoría. Entonces creo que va a ser muy nutrida nuestra plática, entonces pues adelante, comencemos. Listo, les preparé unas diapositivas para que más o menos, vayamos, adentrándonos a lo que es el antes de la economía circular. Y bueno, ahora incluso estamos en lo que es la economía lineal. No sé si ya está saliendo la presentación, Sí, 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 ¿sí? todo está perfecto. Entonces, bueno, brevemente, si te parece, vamos viendo los diferentes slides y platicando. Por ejemplo, el contenido de la presentación va a ser una breve introducción. Algo que me sirvió mucho en mi doctorado es que todos los papers que nosotros publicábamos de investigación científica, lo primero que te pedían era un abstract, un resumen gráfico de todo lo que se va a ver, cómo captas al lector para que lea tu investigación. Eso vamos a ver en lo que es introducción. Vamos a ver la problemática que conlleva la economía lineal y por qué realmente tenemos que cambiar hacia una economía circular. De igual manera, la problemática en lo que viene a ser el COVID, en la época de cuarentena, los beneficios que trae la economía circular y diferentes oportunidades en los sectores productivos. Dependiendo el país, van a haber ciertos sectores que van a tener más afinidad con la economía circular. Y por último, unas breves conclusiones que compartiremos en esta entrevista. Vámonos a la introducción. A mí me gusta mucho enfocarme, por ejemplo, yo estoy dando ahorita una charla de economía circular en el hogar. ¿Qué acciones podemos tomar nosotros dentro del hogar para generar un modelo de economía circular? A veces, me ha tocado dar charlas y seminarios que creen que la economía circular es algo de industria, es algo de empresas grandes, y no, nosotros podemos generar un modelo de economía circular en nuestra casa. En un inicio, nosotros analizamos todo lo que entra a nuestra casa, todo el agua que consumimos, la energía que también consumimos, los alimentos. Y una vez que consumimos, se generan estos residuos. La economía lineal lo que hace es, una vez generados los residuos, va a un relleno sanitario o a incineración. Pero lo que hace la economía circular es aprovechar esos residuos, esos materiales, para reingresarlos de nuevo al sistema. Es lo que justamente nos comentabas, Álvaro. Por ejemplo, nuestras abuelitas aprovechaban incluso alimentos que estaban a punto de caducar y como sea nos sacaban una comida deliciosa. O nuestras mamás, yo soy la cuarta hija, imagínate. Entonces, yo tengo ropa desde mis hermanos mayores hasta incluso primos. Entonces, el reuso, el extender el tiempo de vida de un producto, eso es economía circular. Y algo que me llamó mucho la atención en mi investigación de doctorado fue que la cultura latinoamericana, los latinos, tenemos en nuestra sangre la economía circular porque aprovechamos al máximo los productos. Entonces, Totalmente de es acuerdo. exacto, es ir generando, es recuperar el producto como residuo y reingresarlo de nuevo al sistema y que siga fluyendo en los diferentes sistemas. Pero, bueno, dependiendo mucho de los autores, en mi caso, yo en las consultorías con diferentes empresas y ahora que tengo la oportunidad de trabajar para el gobierno de mi país, siempre hago un énfasis que las bases y los pilares de la economía circular es la sociedad, el medio ambiente y la economía, tanto del hogar, de una empresa, de una pyme, como de un país. Entonces, aquí es donde se encuentra, estos pilares de la sostenibilidad. Entonces, esto es más o menos lo que vamos a platicar en toda esta presentación. Y lo que les decía, no solo en el hogar, sino en las industrias y de igual manera en nuestras ciudades. Ahora ya las ciudades sostenibles son un punto importante, incluso de competitividad y de ganar incluso, ayudas internacionales en la parte económica. Son indicadores que ya te generan competitividad a nivel mundial. Yéndonos hacia lo que es la economía lineal, tenemos desde el siglo XVIII que empezó la revolución industrial.
en donde todo se enfocaba en la extracción de recursos naturales, una se realiza una transformación en diferentes fábricas para la producción de bienes o de servicios, y la economía lineal lo que hace es generar residuos y tirábamos a la basura. Entonces, de eso se trataba esta linealidad y de esto se trata lo que ahora nosotros en las industrias, en nuestro hogar, a veces no separamos nuestros residuos y los recicladores base, que en las noches y en las madrugadas son los que tienen que entrar a nuestra basura para tratar de recuperar materiales y poderlos reingresar al sistema. Un poco justamente la problemática que se suscitó del a partir de la economía lineal, justo salió en febrero el reporte de circularidad, de Circularity Gap Report, realizado por Helen MacArthur Foundation y distintas ONGs y universidades, y me encantó un artículo también en febrero de National Geographic muy práctico en lo que son ejemplos de cómo la gente puede ir hacia un modelo de economía circular. Valdría la pena que lo revisen, lo pueden encontrar fácilmente en Google, para que vean incluso imágenes de cómo los diferentes sectores productivos pueden ir hacia un modelo de economía circular. Pero a partir de estos reportes salió la problemática. Em, Tenemos que a nivel mundial se están extrayendo más de 100.000 millones de toneladas de materias primas. Es decir, de la madre tierra se están extrayendo materias primas que las van a convertir en productos, pero lastimosamente menos de un cuarto de esos 100.000 millones de toneladas se convierten en edificios, en automóviles o productos mucho más duraderos, que estamos hablando de 30 o 50 años. Entonces, solamente es un cuarto. ¿Qué pasa con esos 3 cuartos? ¿Se van a rellenos sanitarios? ¿Se trata de recuperar o qué? Entonces, vemos que, menos del 10% regresa a la economía, a las industrias. De igual manera, a nivel mundial, solamente el 8.6% de las industrias tienen procesos lineales o semicirculares. Por eso es importante que las empresas ya empiecen a analizar las líneas bases, generando un diagnóstico y una evaluación de cómo se están moviendo hacia modelos de economía circular. Me topé con empresas constructoras aquí en Ecuador, en donde dicen: "No tenemos modelo de economía circular", pero haciéndoles un estudio sí tienen un nivel de circularidad. Incluso te comentaba, ¿te acuerdas del año pasado que estuve en Qatar y tuve la oportunidad de empresas Te que perdí, forman un te perdimos por unos segundos. ¿aló? Ahí otra vez, ya te escuchamos. Justamente te comentaba que el año pasado estuve, trabajando por unas semanas con empresas constructoras Ajá. de los nuevos estadios de Qatar, y el diseño y ecodiseño de estos estadios están diseñados de tal manera que al final de la Copa Mundial de Fútbol del 2022 van a ser desensamblados y para Ah, ser construidos en países en vías de desarrollo. o sea, los van a revender, como quien dice. Bueno, en realidad van a donar a distintos países, entonces es algo muy importante, ¿no? Porque Qatar está realizando una gran inversión en este tipo de estadios con indicadores de sostenibilidad, con paneles solares, con energías renovables, aprovechamiento de agua, para que al final ese diseño pueda ser aprovechado en países de vías de desarrollo. Entonces, de eso se trata también la economía circular, ¿no? De seguir extendiendo el tiempo de vida de un producto y apoyar también a países de economías en vías de desarrollo. Em,
Y finalmente, también los sistemas lineales, hemos visto, hay una exposición a los riesgos. Hemos visto durante la cuarentena, durante la pandemia, cómo se han ido variando el precio de los commodities, de los materiales críticos, por ejemplo, petróleo, acero, aluminio. Y claro, al cerrar los aeropuertos a nivel mundial, ya no podemos, o incluso todo lo que son exportaciones, importaciones, ya sea en barco o en distintos medios de transporte, se ha visto un quiebre de materias primas que llegan a los países. Específicamente, enfocándonos ya en la problemática de estos 2 meses, digamos, 2 meses o 3 meses a nivel mundial del COVID, justamente lo que te mencionaba, la actividad económica en varios sectores estratégicos e internacionales ha caído. Muchas empresas, muchas industrias han ido a quiebra. En el caso específicamente, por ejemplo, de México, el servicio de los sectores turísticos, sobre todo de lo que es del Caribe, se estima que si dura esta cuarentena entre unos 2 o 3 meses, la caída va a ser en mínimo de un 25% o más. De igual manera, tanto Brasil como México, en lo que es materias primas con China, sobre todo en lo que es manufactura, están teniendo muchos problemas de recibir materia prima para la fabricación de productos, porque tanto Brasil como México son los principales, bueno, países que manufacturan carros o distintos productos, de una duración media o grande a toda la región, a toda Latinoamérica y en el caso de México para Estados Unidos. Como les mencionaba, caída de los precios de los commodities. Ahora en México debería incluso la gasolina valer menos, porque también va fluctuando el precio de la gasolina con base a los commodities en México. Y de igual manera, una recesión financiera y económica que nuevamente van por seguir dependiendo de las materias primas. Entonces, si la economía circular nos da la oportunidad de recuperar nuestras materias primas de los productos al final de la vida útil, pues así es como vamos a recuperar la materia prima para reingresarlos de nuevo al sistema y no depender, por ejemplo, de países en el extranjero que nos envíen estas materias primas. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es la definición de la economía circular, pero vamos a hacer una modelación sencilla para que a las personas que ven esta entrevista, más o menos tengan, una idea de lo que es la economía circular y que lo pueden hacer tranquilamente desde sus hogares. Por ejemplo, ahora pymes han salido en esta época de cuarentena muchas pymes, 3 pymes me han contactado en donde me dicen: Dani, no tenemos cómo pagarte, pero nuestra paga va a ser, qué sé yo, con nuestros productos. Entonces, ahí es un ganar-ganar. Yo también pruebo, algunos son productos alimenticios, pruebo sus alimentos, vemos el tema de empaque, vemos cómo podemos mejorar el empaque, por ejemplo, para que sea biodegradable, y cómo podemos atraer de mejor manera al consumidor. Porque un análisis del consumidor, ya vamos a ver, es sumamente importante. Las nuevas generaciones, millennials y centennials, ya tienen otro chip, e incluso ya tienen el chip con un poquito más de responsabilidad ambiental. Entonces, ¿qué es la economía circular? Bueno, en un principio se trata de aprovechar recursos renovables, no renovables como materia prima, para luego ecodiseñar o diseñar diferentes productos. Aquí es donde haces un inventario de todos los materiales que vas a necesitar. Y si existe algún material que lo podemos aprovechar y es biodegradable, pues hay que irlo ecodiseñando. Una vez que se hace el ecodiseño del producto, pensando que al momento que yo construyo el producto, al final de la vida útil, tenemos que deconstruirlo. Son como unas fichas de Lego. Estamos, por ejemplo, haciendo un avión de Lego, pero ya sabemos que cada ficha, a la final, puede servir para construir un carro de Legos, ¿no? Entonces, esa es la idea de la economía circular, un ecodiseño. Luego, vamos a lo que es el ecoempaque.
es fundamental. Ya estamos viendo distintas legislaciones, incluso la nueva ley de economía circular en plásticos en México, lleva a las empresas productoras de plásticos de un solo uso, por ejemplo, a generar otro tipo de empaques, otro tipo de diseños, para que al final de la vida útil de este empaque se pueda biodegradar, porque una cosa es reciclable y otra cosa es biodegradable. Luego de que tenemos el producto con el ecoempaque, ya se da la distribución, venta, logística. Eso también involucra un análisis, de con GPS o cuánto combustible fósil o gasolina estamos utilizando para llevar nuestro producto a diferentes sitios del país o de la región. Lo que les decía, el consumidor es la pieza clave. Es la pieza clave para que se siga la economía circular o se rompa. Entonces, también es importante realizar justamente un análisis del comportamiento del consumidor, porque el consumidor va a saber o no separar los residuos. Si separa los residuos, va a ser una gran ayuda incluso al municipio o a las entidades estatales que se encargan de la gestión de los residuos sólidos. Entonces, al momento de separar, incluso con el gran apoyo de los recicladores base, ellos también van a permitir o no que siga la circularidad o que se quiebre y vaya a un relleno sanitario. Pero si el reciclador base, junto con el consumidor, extienden el tiempo de vida y reciclan estos productos, pues vamos a entrar de nuevo al ciclo. Se va a reusar, por ejemplo, la prenda para vestir, se va a reparar un celular para extender el tiempo de vida, o se lo va a reacondicionar y poderlo vender en un mercado de segunda mano, o remanufacturar. Por ejemplo, tenemos 2 celulares en donde, qué sé yo, la pantalla de este celular está rota, pero me puede servir para ponerle en esta la pantalla de este me va a servir para ponerle en la nueva pantalla en el otro celular. Entonces, de eso se encarga la remanufactura. Y el reciclaje, poder separar los materiales de este producto para que vuelvan a reingresar al sistema. Entonces, de esta manera, si se da una recuperación de materiales, ya no va a haber la necesidad de seguir extrayendo recursos no renovables. Entonces, esto es básicamente lo que es la economía circular. He tratado de hacer este tipo de dinámicas a mis estudiantes, e incluso con empresas con las que he trabajado, y ha sido muy satisfactorio ver que han podido replicarlas. Incluso hay empresas y consultores que se están enfocando en esta modelación sencilla, pero que realmente nos queda un poco en nuestra cabeza la importancia de la economía circular. Ahora, si quieres, podemos pasar ya a lo que es la definición de economía circular. Hay más de 250 definiciones. Yo he tratado de ser práctica y sacar una definición, con base a diferentes autores. Bueno, la economía circular es un sistema de modelación económica y productiva. Eso es algo muy importante porque me he topado con industrias, justamente una industria mexicana pagó por una consultoría en donde le dieron indicadores económicos y financieros. Entonces yo les decía, de acuerdo, pero esos indicadores deben estar enfocados en el modelo productivo, justamente de su producto. Entonces dijeron que no, que les dieron este tipo de indicadores. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que es la modelación circular. Siempre va a estar relacionado con los diferentes procesos, e incluso los diferentes departamentos de las empresas e industrias deben trabajar en conjunto. Lo que les mencionaba, ¿no? Se analiza cada una de las etapas de la fabricación, ya sea de un bien o de un servicio, lo que es el ecodiseño, lo que es el ecoempaque, la innovación. También existe la industria 4.0 que ha salido con nuevos tipos de innovaciones. Lo que les decía también, el monitoreo de todo lo que son entradas y salidas de agua, materia y energía. Esto es importante porque esto también lo podemos trasladar a nuestro hogar. ¿Cuánto consumimos de agua? ¿Cuánto desperdiciamos el agua? ¿Cuánto consumimos y desperdiciamos energía? Y si separamos o no nuestros residuos. Entonces, la idea también es que al final de la vida útil del producto
tratemos de recuperar los materiales o tratemos de darle una segunda vida a estos materiales para que se conviertan en materia prima, para que se puedan reingresar de nuevo al sistema, o hemos visto industrias que tienen un tipo de simbiosis industrial, en donde el residuo de una industria se convierte en materia prima para otras industrias. Un ejemplo de esto tenemos la simbiosis industrial en las diferentes, fábricas de industrias en Dinamarca. Entonces, eso es un modelo de economía circular. Y justamente lo que les decía, ¿no? Las bases de la economía circular debe ser el desarrollo sostenible, los pilares de la sostenibilidad, porque con eso ya de una manera ya tenemos, planteado que se están realizando un equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico. Y bueno, tenemos justamente estos 2 modelos, ¿no? El lineal y el circular. Entonces, a partir del lineal podemos modificarlo a lo que es el modelo circular. Helen MacArthur Foundation, distintas escuelas, por ejemplo, de Milán, de Holanda, incluso del TEC de Monterrey, se han generado diferentes principios de la economía circular. Y lo que les decía, el rediseño es primero reducir el uso de materiales, buscar materiales que se puedan biodegradar al final de la vida útil, reusar justamente, ya sea un celular, ropa, materiales para la construcción. Tenemos la nueva ley de economía circular y el nuevo plan de economía circular en Europa, en donde les exige a las empresas constructoras que el mínimo el 40% de sus materiales de construcción deben provenir de materiales reciclados. Entonces, todo tiende hacia modelos de economía circular. El reciclaje también, dentro del reciclaje tenemos reacondicionamiento, remanufactura, todo lo que puede hacer una empresa recicladora con nuestros productos. Y recuperar los materiales, recuperar materias primas para que nuevamente reingresen al sistema. Entonces, estas vienen a ser como las diferencias primordiales entre lo que es modelo lineal y modelo circular. Existen grandes beneficios de la economía circular. Por ejemplo, ahorita, justo con la pandemia y desde antes, hemos visto que las economías en diferentes países han fluctuado con base a las materias primas, a los commodities. Si nosotros, por ejemplo, yo como una empresa que que produce distintos bienes, sé que al final de la vida útil de mi producto lo puedo recuperar, pues estoy recuperando materias primas. Tenemos a Caterpillar, a John Deere, que esos ya incluso ya no venden maquinarias pesadas, ellos rentan la maquinaria pesada y después de 5 años la recuperan y les sirve para la materia prima para seguir, generando y produciendo maquinaria agrícola, por ejemplo. Se da una recuperación de los sistemas naturales, la economía circular va en pro de la naturaleza. Las tecnologías circulares, la industria 4.0 también va a haber un intercambio de conocimiento e innovación. Todo ya, justamente con la pandemia, todo se ha detonado en lo que es intercambio de información a través del Internet. Hay ciertos países que ya están utilizando, el 5G, otros países que tienen miedo por el temas de seguridad, pero bueno, lo importante es seguir innovando dentro de las industrias, incluso en nuestro hogar. Hemos tenido que dar y recibir clases en línea. La generación de materias primas, esto es importante a partir de los residuos, esto es economía circular. Y algunos datos estadísticos, que me llamó la atención, por ejemplo, Europa, se estima que si Europa empieza la transición hacia una economía circular, va a generar casi 2 billones de euros hasta el 2030. De igual manera, a nivel mundial, por ejemplo, va a haber un incremento entre el 10 y el 20% del producto interno bruto en los países que empiezan a adoptar esta economía circular. Y la generación de empleos. Estamos viendo que la economía circular va a generar entre un 15 y 23% mínimo, puede ser más de nuevos empleos, versus un 1% o 2% de nuevos empleos, y peor ahora con el COVID,
si seguimos manteniendo este tipo de modelación lineal. Entonces, estos son algunos beneficios que hemos podido ver de economía circular. Estos beneficios pueden encontrarlo en reportes tanto del BEAT como de Helen MacArthur Foundation o del World Economic Forum. Existen diferentes industrias y ciudades sostenibles. Yo me enfoqué mucho en lo que son ciudades asiáticas y europeas, y uno de los primeros sectores enfocados en lo que es economías circulares del sector de la construcción. Luego la industria textil, se ha visto que la industria textil es la segunda contaminante a nivel mundial, luego de las industrias extractivas. Entonces, para fabricar, por ejemplo, un jean estamos utilizando más de 3.500 químicos. Entonces, es una industria muy contaminante. La eléctrica y la electrónica, ya sean, personalmente he trabajado con empresas de electrónicos en donde ya la tendencia es tratar de recuperar los materiales, justo los materiales de las tarjetas de circuitos impresos, oro, plata, incluso hasta tierras raras que permiten, todo lo que es ciertos magnetos, en el tema de los equipos electrónicos, todo eso tratar de recuperar para ya evitar la explotación de minas, tener un tipo de minería urbana, es decir, que hayan empresas o recicladoras que te provean de estas materias primas. Luego el sector de los alimentos es fundamental. Ya sabemos que el alimento lo podemos metabolizar y viene de una u otra manera a convertirse en un residuo orgánico, pero uno de los problemas en los alimentos son los empaques. Muchos vienen con, plástico y dentro del plástico otro tipo de plástico. Entonces, todo lo que viene el tema de empaques en los alimentos es crucial en el tema de economía circular. Y finalmente, el sector de los servicios. La economía circular está dando un nuevo giro a las industrias y a las empresas, porque ya no van a vender productos, sino van a vender servicios, lo que les comentaba de John Deere o de Caterpillar, de igual manera Philips, los focos Philips ya van a ser rentados, y tú a la final solo rentas como que el servicio de estos focos. Entonces, es una manera de cómo las empresas, incluso con la nueva ley de responsabilidad extendida del productor, las empresas se han visto obligadas a empezar a generar estrategias con el consumidor para recuperar sus productos o sus empaques. Tenemos la empresa Herdes de enlatados, de alimentos enlatados en México, en donde ha hecho muy buenas alianzas con el consumidor y muy buenas campañas, donde, por ejemplo, si tú entregas 20 latas, pues, muy bien lavadas y secadas, Herdes te da dinero electrónico para que lo puedas utilizar para Spotify o para Netflix. Entonces, esas son muy buenas estrategias de servitización de productos. Y finalmente, unas breves conclusiones que podemos ver de lo que es economía circular, pues, la economía circular va a generar una mayor competitividad y posicionamiento de bienes y servicios. Si una industria, una empresa quiere, generar competitividad entre otros países, pues, la economía circular va a ser la respuesta. De igual manera, la economía circular va a generar una economía mucho más estable en las ciudades y en los países, porque le va a reducir la gestión de residuos, por ejemplo, de residuos sólidos urbanos a los municipios o a los entes estatales que gestionan los residuos. Va a haber mucha más eficiencia en lo que es materias primas, uso de energía, uso del agua. Va a haber un mayor impulso en lo que es innovación, el cierre de los ciclos que les digo, ¿no? La logística reversa, que es el tema de recuperar los materiales al final de la vida útil de un producto. Eso se llama logística reversa, cierre de bucles, cierre de ciclos. Crecimiento también de la cadena productiva y social del país es sumamente importante. La economía circular va a llevar a un incremento de la tasa de empleos. Ahorita en la época en la justamente con la pandemia hemos visto la gran cantidad de desempleo que se está generando a nivel no solo México, sino a nivel regional y mundial. La simbiosis
industriales que les comentaba, existen muy buenos parques, por ejemplo, automotrices o industriales en Toluca, en Puebla, en Querétaro, que pueden fácilmente irse proveyendo de materias primas a nivel local y globales y locales desde el término locales. La recuperación de los sistemas naturales, hemos visto una disminución de los gases de efecto invernadero, empieza a cerrarse el agujero que tenemos en la capa de ozono, la reducción incluso de los impactos negativos ambientales y sociales, también una nueva generación de empleo, una nueva visión e incluso capacitación a los empleados en este nuevo modelamiento circular. Y finalmente, mayor competitividad nuevamente, ¿no? Con el tema de la de la economía circular, ya las empresas tienen que empezar a implementar indicadores de sostenibilidad que vayan en conjunto con la recuperación de bienes, de materiales para la nueva el nuevo rediseño y la nueva construcción de productos. Entonces, estas son los slides que trabajé el día de hoy, Álvaro. Estos son mis redes sociales para que puedan contactarme. De hecho, bueno, queda filmado todas estas presentaciones. De hecho, si requieren que les envíe, será un gusto para que se pueda seguir promoviendo, ¿no?, esta información, la importancia de la economía circular a diferentes niveles, ¿no? Cómo yo, una persona común, si quiero hacer un emprendimiento, si quiero empezar a trabajar en una pyme, pues la mejor solución va a ser empezar a trabajar en modelos de economía circular. Coincido plenamente, o sea, está padrísimo. De hecho, no te quise interrumpir. Mejor prefería apuntar ciertos comentarios y preguntas, porque está muy completo, de fácil entendimiento, que eso es lo que buscamos, que sea muy accesible para todos. Y pues mira, pasemos a esta parte donde a nivel global tú estás tocando un tema como el de la pandemia que estamos viviendo actualmente, estos 2 o 3 meses, dependiendo del país, de confinamiento, de cambio de forma de ver la vida, ¿no? De volver a cuestionarnos prioridades. En ese punto coincido plenamente contigo de que si queremos diseñar un mundo hacia una transición de economía lineal a economía circular, pues la mejor manera de comenzar es con nuestras casas, ¿no? Ahí una situación de educación que tú estás haciendo muy fuerte, de educar a los consumidores, pero de educar también al ciudadano, es para que tome cartas en el asunto de qué está pasando adentro, o sea, de tu casa. Dejemos de ver que si están, o sea, no digo que no sea importante, ¿no? De que si están en la Amazonas y están podando árboles y también aquí en Chiapas y a veces estamos súper enojados y preocupados en ver lo que está pasando en un río de Sonora, donde a lo mejor echaron residuos peligrosos una minera, cuestiones así, pero a veces desde nuestra casa, si evaluamos la casa, y ahí coincido y es algo que yo también promuevo cuando la gente me pregunta por dónde empezar, les digo, mira, empieza por tu casa, evalúa, o sea, haz reflexiva esta situación de que tu casa se vuelve el primer ente contaminante de cualquier comunidad, llámese la colonia donde vivas, la región donde vivas, la cuadra o como le llamemos en cada país, porque es un lugar que consume, o sea, la casa consume agua, como bien lo explicas, y sacamos agua contaminada que tiramos al drenaje, ¿no? Consume energía y esa energía también, mucha de esa energía a veces no está bien aprovechada porque tenemos equipos que consumen, pero a lo mejor no optimizan el uso de la energía o no somos cuidadosos con el manejo de la energía. En el tema del agua, ¿cuánta gente a veces no tiene goteras en alguna parte de su casa y pues está desperdiciando agua? Si vamos al tema de residuos, pues igual, ¿cuántos de nosotros no compramos cosas? Y yo siempre he venido platicando y creo que lo he conversado en varias ocasiones contigo, el origen está en nuestras casas. En el caso de residuos sólidos, esa bolsa de ropa,
esa bolsa de libros, esa bolsa de juguetes, esa bolsa de electrónicos, por mencionar algunos ejemplos. Si lo separamos desde casa y le buscamos un camino de sentido común a cada uno de esos materiales o cada de esos productos, que aunque en la casa sean obsoletos, a lo mejor para alguien más sirven, se pueden reparar, se pueden reusar. Entonces yo sí veo a esa casa como ese gran ente de cambio, de rediseñar, de repensar, de que estas nuevas generaciones, y yo lo promuevo mucho en dos carreras aquí en México. Una es la carrera de arquitectura, ¿no? Donde trato de que esos arquitectos reflexionen en todo esto y que entonces ahora vuelvan la casa en un ente positivo, en un ente que sí consume agua, pero también genera agua que puede reciclar, que sí consume energía, pero optimizas el uso de la energía, optimizas el uso de la energía del sol y de otro tipo de energías para que tu casa consuma menos. Que si consumimos alimentos y generamos residuos a partir de los alimentos, es cómo adecuamos una parte de la casa para que ya podamos hacer una composta local y eso se puede utilizar en la misma casa. O sea, creo que el arquitecto o el que construye una casa tiene gran parte de esa respuesta y ahí de la mano de eso van muchas empresas, pymes o nuevos startups que pueden empezar a ofrecer sus productos y sus servicios. Entonces, eso es por un lado, ¿no? El arquitecto para casa, pero también al diseñador industrial, al diseñador de productos, al diseñador de servicios, porque en sus manos está de que muchos de esos nuevos productos que salgan a mercado o el diseño de servicios, cuestionemos su huella desde el origen, cuánta energía, cuánta agua consumen y qué materiales, qué va a pasar cuando ya no requieras ese producto, si se va a poder reparar, si va a ser fácil de reparación para que tú mismo en tu casa lo puedas reparar, si está accesible el tema de las refacciones de los componentes, o sea, veíamos en Europa ahorita el tema de también que están en pelea por el derecho de autor a veces o el derecho de patentes por el uso de refacciones, para promover el tema de reparación, de exigir que las marcas tengan por lo menos 10 años. Entonces, si vamos haciendo esto a la par, son varios esfuerzos que se tienen que arrancar de manera más o menos simultánea, porque a mí me ha tocado igual que tú platicar con algunos gobiernos y no hay varita mágica, no hay de, ya nada más con el hecho de ponerle a toda tu propaganda economía circular quiere decir que sí vamos a lograr una transición, o el hecho de que saques una ley que diga ley de economía circular, ya vamos a lograr, no, no se va a lograr, no se va a lograr así. O sea, eso ayuda, la política pública va a ayudar, pero si no empezamos a hacer este tema de reflexión ciudadana, que desde origen, esas, una casa y luego 5 y 10 y 15 y 20 casas, sobre todo las nuevas que se están construyendo ahorita, estén pensadas hacia ese sentido de la economía circular, va a ser complicada la transición. O sea, yo tengo bien claro que a lo mejor mis ojos no me va a tocar ver en sí vivir la economía circular, yo estoy tratando igual que tú, que a lo mejor sumar nuestro granito de arena para acelerar la transición a la economía circular, pero realmente voy a vivir una etapa de transición, no me va a tocar ver el tema de una economía circular aplicada al 100%. No sé qué opinas, Dani. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, Álvaro. Porque el tema de la economía circular, incluso hay muchos estudios y algunos autores que mencionan que va a haber un rebote negativo en lo que son temas de sostenibilidad y economía circular. ¿Por qué? Porque ya hay empresas que están buscando materias primas más económicas, sin mayor calidad, generar mi producto, no importa si el producto dura mucho, pero de esta manera voy a recuperar todas las pérdidas que se ha generado justamente en esta época de cuarentena. Entonces, en este momento es donde el consumidor y también el gobierno, aunque en el gobierno está un poquito atrapado por las industrias, pero el consumidor es el que tiene que poner las cartas sobre la mesa y decirles: "A ver qué está sucediendo con estas materias primas". Yo justo el domingo publiqué un post de una pasta de dientes que Sí. es la pasta de dientes y 4 empaques más.
Entonces, me respondieron, tuvieron la gentileza de responderme, yo la verdad no me imaginé, y me dijeron: "Estamos trabajando en el empaque para que sea más biodegradable". Pero, ¿por qué trabajar en los 4 empaques? ¿Y por qué no realmente trabajar en el producto? A veces estamos acostumbrados de que la pasta de dientes ya sabemos cómo es, pero quizás ecodiseñémosle la contextura de la pasta de dientes para evitarnos tanto empaque, ¿no? Porque es empaque plástico, más plástico y bueno, ya cartón, ¿no? Pero el cartón también tiene una lámina plastificada. Entonces, Ujú, algo está sucediendo ahí. Si mi producto al final de su vida útil no se pueden recuperar los materiales, pues se necesita un ecodiseño. Empecemos a plantearnos y a ver de manera diferente, nuestros productos. Tuve la oportunidad de ir en noviembre a China antes de la pandemia y a un modelo, se llama Unleash, que planteamos diferentes soluciones a la problemática mundial, enfocándonos en los objetivos de desarrollo sostenible. Justamente me tocó el objetivo número 12 de lo que es producción y consumo responsable. Y bueno, los mentores nos decían: "Invéntense, imagínense en las ideas más locas". Y de ahí surgieron muy buenas soluciones a la problemática, enfocándonos en el producto y en el empaque. Entonces, de eso tenemos que empezar a jugar con nuestra imaginación. De eso se trata la economía circular, de dar soluciones al inicio del tubo. Lastimosamente, en el Ecuador va a salir una ley de economía circular enfocada al final del tubo, enfocado en reciclaje y en gestión de residuos. Entonces, ahorita se está haciendo un nuevo replanteamiento con expertos de la academia, sociedad civil, industrias, en donde les decimos bueno, a los congresistas que están en esta nueva ley, tratémonos de enfocar al inicio del tubo y generar incentivos tributarios, incentivos económicos para las empresas, para que empiecen a innovar en Industria 4.0. Incluso salió un nuevo término en economía circular 4.0, que es la fusión de estas tecnologías. Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Tanto para gobiernos, como para industrias, como para nuestro propio hogar, para nuestros hijos. Y en efecto, nosotros seremos parte quizás de la transición, pero tendremos que estar muy atentos para el durante y el post-COVID, con todas las empresas fabricantes de bienes y de servicios. yo comentaba, por ejemplo, que era un buen ejemplo. ¿Qué es lo que pasó en China, ¿no? En el caso de los electrónicos, la gente, muy poca gente utilizó computadora, o sea, de tener computadora personal, o sea, una PC de escritorio, saltaron a tener un smartphone. O sea, ya las personas no tuvieron laptop. Entonces, un brinco así tendríamos que hacer la analogía en el tema de que hay países como los nuestros donde estamos enfocados o queremos empezar a enfocarnos a este mercado del reciclaje cuando ya tendríamos que estar enfocados al mercado del diseño, al origen, como tú dices, ese inicio del tubo, de, de tratar de brincarnos, no caer en el esquema de vamos a reciclar lo que queda al final. Ujú. Es no, más bien es vamos a ver cómo hacemos desde el diseño para que se recuperen componentes, refacciones, partes, se reincorporen las materias primas o se reincorporen los componentes tal cual o que haya acceso a las refacciones para que se pueda reparar. Yo creo que ese debería ser el salto que tenemos que hacer en nuestras leyes, porque si van a ser leyes que promuevan reciclar cosas mal diseñadas, pues eso ya lo venimos viviendo desde hace ya 20 años. O sea, no de manera formal, pero lo hemos estado sufriendo. Entonces creo que esa es nuestra labor, tanto tuya como mía, de abrir y compartir este tipo de información a través de estos canales que tengamos abiertos para tratar de que las cosas sean más rápidas. Necesitamos, creo que ahorita después de esta experiencia que nunca, yo creo que muchos de nosotros nunca nos había pasado nada similar, que no sabíamos ni cómo actuar ni cómo responder y que ahí más o menos vamos sorteando este tsunami de cosas que están sucediendo, es que va a entrar una nueva generación de personas más sensibles, más
más conscientes. Yo hablaba de que muchos ejecutivos nuevos que están llegando, en esta época ahorita están renunciando ejecutivos de la vieja escuela y están entrando, a lo mejor no de la nueva escuela, pero gente que ya viene más sensible, gente que nos damos cuenta que no importa que si eres futbolista, que si eres el mega empresario, que si eres el CEO de una multicorporación, a todos nos está afectando, a todos. Y que todos los que tenemos familia alrededor, te das cuenta también lo vulnerables que somos. Y entonces creo que sí, la industria y los gobernantes que ahorita también les ha tocado, ¿no? Como a este cuate, el primer ministro de Inglaterra, que cómo cambió su discurso entre decir que no pasaba nada a ser también alguien que se contagió, te da otro sentido de vida. Yo sí creo que se va a acelerar que si somos humildes, vamos a poder aprovechar esto y darle el giro a esto tan negativo que fue en algo positivo y que nos traiga un impulso de cambio, de queremos cosas distintas, ya nos dimos cuenta. ¿Qué tenemos que hacer? Un consumidor más educado, un consumidor más consciente, que no va a ser sencillo, porque mucha gente, como tú dices, va a seguir yendo por el lado del costo, usar materias primas, cosas desechables, pero yo sí he escuchado al menos de muchos nuevos jóvenes con los que tengo contactos, gentes que vienen en secundaria, niños de primaria, ahorita yo tengo hijos, bueno, tengo un hijo que está en primaria, y observo y escucho mayor sensibilidad, están más al tanto con este tema de toda la información que ya hay disponible en internet, de qué está sucediendo. Yo recuerdo cuando yo era niño, no, hombre, qué preocuparme por el tema de agua o la contaminación del aire o de la basura. Hay una sensibilidad impresionante. Entonces, creo que si empezamos a promover eso desde las fuerzas básicas que son los niños, ya vendrán esas generaciones que ya no podemos tardarnos tanto en que en verdad hagan las cosas distintas porque ya les está tocando ver las consecuencias. Antes las consecuencias no las veíamos, o sea, la generación de mi papá o de mis abuelos a lo mejor directamente no se daban cuenta de algo, pero por ejemplo mi papá me compartía que aquí, yo soy de Salamanca y está el río Lerma, pasa por ahí. Entonces dice, cuando yo era niño, mi papá tiene 73 años, dice, cuando yo era niño me iba a nadar al río y pescábamos en el río. O sea, hoy día ese río ya no existe. O sea, si te caes, a lo mejor te mueres, ¿no? Y no tanto por el cauce, sino por cientos de cosas que han tirado a la industria en los años y la falta de cuidado por el tema de drenajes y tantas cosas que han pasado. Y entonces él ya es consciente que en su periodo de 70 años, él ya vio un daño no reversible o con poca factibilidad de que sea reversible, y entonces cada vez se acortan los periodos de darnos cuenta que si en algo estamos mal, somos en nosotros mismos, ¿no? De que no estamos entendiendo que somos parte de algo más grande, que somos, eh, eh, que no somos los que creamos, sino vamos a convivir con otras especies que también habitamos este planeta. Sí, Álvaro, como siempre, o sea, totalmente de acuerdo, es sumamente importante analizar a las nuevas generaciones. Justamente en diciembre tuve la oportunidad de ir a Querétaro a capacitar a una gran empresa de equipos, eléctricos y bueno, el director todavía un poco, escéptico, ¿no?, del tema de economía circular, pero los bandos medios tenían muy clara la película y la necesidad de incluso de empezar con el empaque, hay un departamento encargado del empaque, hablamos, se hicieron diferentes dinámicas para trabajar con ellos. En Ecuador también en enero les hice una propuesta a una empresa de alimentos, las cabezas eran de la vieja escuela, ¿no? Y ahora ya me volvieron a contactar, salieron esos directivos y entraron, ¿Sí? nuevos directivos, que estamos hablando, de 40, 45 años, que tienen el chip, pero es chistoso, realmente los que les han educado han sido sus hijos. Entonces,
las nuevas generaciones, centennials o post-centennials, van a ser los quienes van a dictar, cómo vamos a jugar y cuáles son las reglas para lo que es la nueva producción de bienes y servicios. Entonces, no hay que hacer de menos a los millennials, a los centennials y a las nuevas generaciones. Hay que estar en continua investigación, no solo en el marketing, porque algo que me llamó mucho la atención cuando realicé mi doctorado y trabajé para las empresas de electrónicos es que me decían: Dani, no necesitamos hacer un estudio de economía circular, porque ya el departamento de marketing se ha encargado de esto. Les digo: Sin "Sí, nada que ver. pero nada que ver. El departamento de marketing se encarga de los colores, del tamaño, de que la capacidad", pero claro, nosotros en mi estudio investigamos a 1000, tanto ciudadanos como residentes en México, en temas de economía circular y dieron unos resultados muy, muy buenos. De hecho, ahorita estoy trabajando en un paper con mis profesores del TEC de Monterrey para sacar la economía circular en México, análisis del comportamiento del consumidor. Porque datos, realmente me ha tocado manejar datos desde el 2006 y luego poco a poco han sido un poquito actualizados. En el 2017 se sacó un estudio en lo que por parte de la Semarnat y el PNUD, en lo que son, un análisis de los equipos eléctricos y electrónicos, creo que eran como 35, pero estaba más enfocado en lo que es reciclaje, recuperación, no tanto en economía circular. Pero bueno, se complementó muy bien estos datos, esta información, estas estadísticas, y yo espero que este año ya salga publicado mi paper y tener ya datos, porque, quieras o no, también cómo es el comportamiento en México, se replica en muchos países en Latinoamérica. Los latinos somos muy parecidos y nuestro accionar ambiental es muy parecido. Totalmente de acuerdo. Yo creo, y de hecho aquí agrego una cosa, hace un par de semanas platicaba con unas personas de Canadá y de Estados Unidos en una videoconferencia y me decían que se está gestando un movimiento de empresas en Norteamérica donde a veces se incluye a México y a veces no se incluye a México. En este caso sí lo incluyen por el tema del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que se volvió a firmar y que están en este proceso de echarlo a andar. Que este tema de la pandemia hizo que el tratado tome nueva relevancia por el tema de surtimiento local, ¿no? De volver a evaluar la logística. No digo que va a pasar en una semana ni en un par de meses, pero a lo mejor en un par de años se va a volver a mover una reestructura global. O sea, se van a empezar a hacer mercados regionales, mercados locales, y van a surgir muchas oportunidades que a lo mejor ya se habían ido de nuestros países para atender la misma demanda, para empezar a disminuir y reducir el riesgo de la cadena de suministro. Y en esa misma cadena de suministro se dan cuenta de que hay esas materias primas que es valioso recuperar para ya no tener esa dependencia y que no nos vuelva a pasar. O sea, esta va a ser como una gran lección y lo equiparaban a gente, por ejemplo, en esa reunión había gente ya mayor que les tocó vivir a lo mejor una partecita de la Segunda Guerra Mundial o otras guerras y decían es que esto fue como una guerra sin balas. Entonces van a venir cambios más rápidos de lo que fueron antes, ahora por el tema de las 4.0, pero creo que sí vienen muchas oportunidades y eso es lo que creo que es el mensaje que tiene que llegarle a las nuevas generaciones que vienen con nosotros o detrás de nosotros, para que todo aquello que emprendan, sea servicio, sea producto, venga pensado con la economía circular. Porque si no viene pensado con la economía circular, van a arrancar con -10 o -20 puntos. O sea, al Exacto. menos arrancar con 5 más 5, porque los actuales o cambian o tarde o temprano van a ser comprados por alguien más. Ujú. Dejan de ser competitivos, ¿no? Justamente he visto casos en la Ciudad de México, se conoce más o menos ciertas colonias que tienen huertos urbanos, departamentos incluso que tienen pequeños huertos, y justo por el tema de la pandemia
se ha detonado estos nuevos emprendimientos de comida, de comida, de verduras, de frutas locales, de temporada, orgánicos. Entonces, incluso el mismo hecho hasta una de comer el tipo de frutas que a veces ya estamos acostumbradas a las grandes cadenas de Todo alimentos claro, que claro. les echan pesticidas, fungicidas, incluso, encarecen, o sea, el precio del producto, de la fruta es mucho más caro. Entonces, ha sido realmente tratando de sacar lo positivo de esta pandemia, ha sido una nueva revalorización de incluso del trabajo de mi vecino, de la cooperación. A veces no ni nos conocíamos entre vecinos, ahora ya nos conocemos, nos apoyamos, compramos supermercado, pedimos deliveries para ahorrarnos, qué sé yo, el servicio de envío, ¿no? Entonces, de eso se trata la economía circular, también de una simbiosis, de una cooperación social, que se va a traducir en medio ambiente y se va a traducir en el tema económico de mi hogar, como persona, como colonia, como sociedad. Totalmente de acuerdo, Dani. Pues te agradezco mucho, la verdad a mí me apasiona igual que tú. Es una rica conversación que puede dar para mucho más y estoy seguro que más adelante te volveré a invitar para tocar algún tema en particular y ahondar sobre ese tema particular, o si tú tienes por ahí una idea que quieras compartir. No sé si nos quieras volver a compartir, bueno, ahí está tu lámina, si en algún tema en específico que te contacten, algo que tú quieras agregar. Bueno, sí, ahora justamente con lo que ya hay cursos en línea, y aprovechando que tú también estás dando clases de arquitectura, yo también se presentó la oportunidad de dar un módulo de economía circular, productos y construcciones sostenibles. Entonces está abierto es un curso de 40 horas. Tengo estimado que se abrirá en el mes de julio, te van a dar un certificado de la universidad y lo que a donde yo me quise enfocar es justamente hacia una de las herramientas de la economía circular es el análisis de ciclo de vida. Les voy a ayudar con el software, las bases de datos, para que puede ser que yo empiece a jugar un poco con mis productos, yo como emprendedor, empiezo a jugar con las materias primas de mis productos y bueno, quizás yo como empresa contratar quizás a un consultor que tenga más experiencia pero que al momento de hacerme la presentación del análisis de ciclo de vida, yo ya sé, por ejemplo, qué aspectos tocar y qué mejoras puede tener el producto. Entonces, eso es algo que me ha gustado mucho en este módulo que vamos a dar por la universidad. Y sí, o sea, igual voy a seguir dando webinars, porque creo que, quien pone las reglas de la economía circular va a ser el consumidor. Entonces, es sumamente importante seguir capacitando al consumidor. A veces hay empresas consultoras que me dicen: "Dani, ¿por qué capacitas gratis?". Pues quizás es mi manera, mi activismo de apoyar a este modelo circular que lastimosamente a veces no hay un gran desconocimiento y hay empresas que quizás tratan de aprovecharse de los empresarios, de los emprendedores, pero si ya tienen una idea de lo que es economía circular y ciertas herramientas como el análisis de ciclo de vida, les va a beneficiar mucho para sus empresas, para sus hogares, para las ciudades y los países. Entonces, Álvaro, nuevamente muchísimas gracias por la entrevista. Quedo a tus órdenes si necesitas que luego platiquemos de otros temas. Igual ya estamos, conectados en redes sociales, por WhatsApp, y como siempre es un gusto, ¿no?, estar platicando con gente igual de apasionada en estos temas. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Dani, y coincido plenamente contigo. La verdad, el paso número uno es la educación. Y esa educación no todo tiene que representar temas económicos, sino el cambio y el ayudarse y esta cadena de favores al final hace que sea sostenible el movimiento. Entonces, te agradezco mucho tu tiempo, que nos compartas tus experiencias, conocimiento y invitar a los que nos escuchan y a los que nos ven. O sea, todo esto se hace en el marco. Hace pocos días pasó el Día Mundial del Reciclaje. Ahorita viene el marco del Día Mundial del Medio Ambiente para el 5 de junio.
es empecemos, ahorita que se tiene algo de tiempo en nuestras casas, para reflexionar